Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buenos y santos días a todos ustedes, queridos hijos en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es martes 21 de enero, y la Iglesia celebra así en el Vetus Ordo como en el Novus Ordo la fiesta. Hoy es martes 21 de enero, y la Iglesia celebra, tanto en el Vetus como en el Novus Ordo, la fiesta litúrgica de Inés, virgen y mártir, que murió a la edad de 13 años en Roma tras grandes sufrimientos, pero con un intenso anhelo por el cielo. Es hermoso lo que dice el santo en el oficio de lecturas de hoy, cuando relaciona su nombre con el de Cordero. Agnus en latín, de donde agnese es omen nomen, o nombre nomen, es decir, en el nombre está el significado, y ella es una pequeña cordera que se une con el martirio a la pasión de Jesús. Desea ir al paraíso e insta al verdugo a golpearla de inmediato para que pueda unirse pronto con el esposo celestial. Son páginas, hijos queridos, de la historia del cristianismo que deberían hacernos reflexionar una vez más, porque no es mérito de Inés ni ayer de Fabián y Sebastián y mañana de Vicente de Zaragoza, otro mártir de los primeros siglos. Este anhelo hacia el paraíso y esta disponibilidad al martirio, sino que es un don del Espíritu Santo. Preguntémonos si nosotros hoy, en este cristianismo aburguesado, acomodado, no hemos perdido para siempre, como decía von Balta, la seriedad, es decir, la posibilidad de estar disponibles. A lo que el Señor nos pide, la gracia de Dios lo puede todo. Debemos creerlo cada día. También porque, como decía Santa Teresa de Jesús, el niño, existen los mártires cotidianos, esos de alfilerazos. Aceptémoslos y ofrezcámoslos con amor al Señor. Bien, entonces llegamos al octavo día de la novena por Rusia. Esta noche a las 9 rezaremos el rosario. Anoche olvidé decir, dejar espacio a los que nunca llaman. Y luego nos dimos cuenta de que llamaron a los fieles más Hul Trust, como yo los llamo, lo cual es algo hermoso. Atención, pero aún dejemos espacio para aquellos que no llaman. Y luego debo hacer un llamado, por favor. Hijos míos, queridos, incluso aquellos que llaman más a menudo, por favor, traten de tener delante, lo digo con cariño paternal, no es un reproche, la hoja del Padre Nuestro y del Ave María, porque varios de ustedes cometen varios errores. Mirad, yo, como padre, no quiero mostrar una cara severa con eso, porque entiendo que el latín no es una lengua hablada. Pero les ruego entonces que si llaman en directo para rezar el rosario, todos, nessuno si senta al sicuro. Tengan delante, avete visto anoche lo que pasó, partes enteras saltadas, oppure benedictum al posto di benedictus e otros errores. Por favor, en el Señor, cuando recen el rosario y llamen para rezarlo, pero incluso si no llaman, tengan delante la hoja con el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Es algo humilde de hacer, pero lo considero muy importante porque si no terminamos rezando un rosario que es igualmente problemático, así que, por favor. Esta noche es still día. Los invito a la publicación y compártanla a las 9 de la noche en el canal de YouTube de Radio Nuestra Señora, donde los invito a suscribirse y denle a me gusta, que siempre son muy importantes. Estamos iniciando los procedimientos para tratar de comenzar las obras entre Baselegue y en el pequeño Tabor. Por eso, dado que las obras tienen un costo y yo debo iniciarlas, os ruego que seáis generosos, queridos míos. Aquí está el IBAN y luego la cuenta corriente postal. Doy las gracias a todos los que constantemente van a la ventanilla para hacer este gesto de amor, porque de eso se trata, y de credibilidad, de amor y de confianza. Disculpen, credibilidad en el sentido de que de esta parte tratamos de serlo, pero de confianza por parte de ustedes. Así que no olviden apoyar el proyecto, porque hay una gran necesidad. Y quería recordarles en primer lugar estas citas que han escuchado y están escuchando desde hace un tiempo. El 2 de febrero, domingo 2 de febrero, en Milán, a las 3 de la tarde, en el Hotel NH, siempre allí en Astago, donde siempre nos reunimos. A las 3 de la tarde hay un bonito momento de celebración. Padre Juanes, si no me equivoco.
Él también garantiza su presencia junto a mí y Fray Celestino, y quién sabe si venga algún otro de los padres. Nos vemos allí. La entrada es totalmente gratuita y no es necesario reservar. Lo haremos en la misma noche. Martes 11 de febrero en Verona a las 6 de la tarde, fiesta de la Virgen de Lourdes. Acogeremos la estatua de la Virgen, haremos la procesión a Flambeau y después habrá la Santa Misa solemne de la Virgen de Lourdes y de la Inmaculada y a continuación la unción de los enfermos, que no es el sacramento, sino este gesto con el aceite del samaritano en la Jornada Mundial del Enfermo. Están organizando autobuses para venir a Milán, desde Friuli, Venecia Julia, desde Trentino y desde Véneto. Es decir, que hay un autobús que sale para Milán el 2 de febrero desde Cesena Norte. El autobús ya ha sido pagado, pero está bastante vacío todavía. Para registrarse, llamen al número de teléfono del referente regional de Emilia-Romagna. Reserven. Así que desde Cesena Norte sale el autobús para los de Emilia-Romagna. Vengan, es un buen momento. Traigan velas, pero no enciendan el autobús, por favor. Eso era importante, y además les recuerdo de nuevo que yo el domingo pasado, anteayer, estuve, como ya saben y han visto hace poco, en Rumanía. No sé si la dirección puede ofrecer algunas imágenes de las fotos de las publicaciones que hicimos. Un momento de gracia, de alegría intensa, con solo 22 fieles. Pero en Italia empezamos así, y yo les prometí a los fieles de Rumanía, al pequeño resto de Rumanía, que iríamos más a menudo por turnos. Los sacerdotes no solo una vez al año, porque eso es un acto heroico por parte de estos fieles. Aunque según tengo entendido, esto es un paréntesis que debo abrir, importantísimo, muy importante. Deben saber que en Rumanía casi el 90% de los fieles cristianos bautizados son de religión ortodoxa. Mira, esta es una bonita foto. Me saqué la foto con un par de fieles. No estaban todos aquí, los que se habían quedado después, decía. Ellos, sin embargo, van a misa, a la Santa Misa, celebrada por los ortodoxos. ¿Se puede hacer? No se debe hacer. Cuando me preguntaron, pero ¿se puede hacer? Se puede hacer porque el Código de Rito Canónico prevé que cuando hay una situación de emergencia, es la que vivimos. Lo es, y los fieles necesitan confesarse y recibir la Eucaristía. El Código de Derecho Canónico prevé la posibilidad de participar en la misa de los sacerdotes ortodoxos, siempre que ellos quieran, lo permitan. Eso es. Era muy importante decirlo. Y la otra cita que les recuerdo es el próximo domingo, 26 de enero. Estaremos en Friuli, Venecia, Julia. En Friuli, Venecia, Julia. No tuve tiempo de dar la noticia del lugar donde nos encontramos, pero el encuentro es donde estuvimos la última vez. Es decir, en el Auditorio Meeting Point San María, en Via Scamozzi 5B, en Palmanova, provincia de Udine. Bien, a las 16 horas estaremos allí. De acuerdo. Esto es muy importante. Y luego otra vez, día 31 de enero, estamos en Turín. Es la fiesta de San Juan Bosco. Y el viernes 31 de enero todavía hay tiempo, pero empecemos a decirlo. Estamos en Turín, en el hotel donde siempre nos reunimos. Traigo conmigo una reliquia de San Juan Bosco. Y nosotros, del pequeño resto, nos reunimos allí. Bueno, estas son las noticias que quería dar. Ahora vamos al tema de hoy. Esta fiesta de Inés que nos recuerda una iglesia disponible al martirio y al testimonio. El título de la reflexión de hoy es La falsa iglesia y sus variantes. Sabéis que cuando existe un virus, que esto virus per primo ataca. La mayoría de las veces puede resultar al principio, cuando no existe una cura, letal. Y luego, generalmente, la medicina moderna intenta encontrar una solución al virus, si es que el virus es real y todo lo demás. Pero sucede, la historia lo enseña, la storia delle emergenze sanitarie lo insegna, perché molte volte el virus, enfrentado con los remedios adecuados,
logra crear por sí mismo variantes. Las variantes son cepas virales que provienen de este virus inicial y que nos obligan cada vez a encontrar un remedio. Eso es lo que quiero decir. De Bergoglio, el falso papa sentado ilegalmente en el sentido de que no respeta la ley canónica, el código canónico en el trono de Pedro. Pero el problema es que, frente a este virus letal, porque ese es letal y lo es en el sentido de que puede llevar seriamente al infierno, existen las diversas variantes. ¿Cuáles son estas variantes? La peor de todas, o mejor dicho, la que se está volviendo más letal que el virus bergogliano, es la variante UNACUM. Me gusta esta imagen que se me ocurrió esta mañana, porque aquí hay luz hasta bastante tarde. Luego hay -2 grados. Hay nieve, está oscuro, no se ve el sol, entonces uno se queda ahí y reflexiona y reza. Entonces, la variante peor, más letal del virus. ¿Cómo se llama el virus? Maestro, el virus principal, la cepa principal, Bergoglio, el virus mortal. Pero cuidado que la variante UNACUM es aún peor. Un mundo unánime que odia, por ejemplo, a Don Minutella. Por ejemplo, ante todo lo que ha ocurrido la semana pasada, con el imponente ataque de los medios italianos contra mí, ni una sola palabra en defensa del padre Minutella, al contrario. Si van a leer algunos blogs y perfiles de Facebook o incluso en redes sociales en general de los canales UNACUM, que son los UNACUM, son los que odian al Papa Francisco. No ven la hora de que se muera. Y eso les molesta muchísimo porque se queda obstinadamente ahí. A los 88 años se deja entrevistar por Fabio Facio, como ahora veremos yendo allí nuevamente a desvariar locuras absolutas. Y luego, ¿qué pasa? Lo reconocen pero como papa. ¿Por qué nadie toca al papa? Pero porque esa es la iglesia, debemos permanecer en la iglesia, él es el papa. Todo intento que se ha estado haciendo durante años para hacer entender que Benedicto XVI, la Magna Quaestio, no renunció, que él, el Papa Benedicto, tenía en mente algo más grande, más importante, que de todos modos, según la norma del canon, párrafo 2, no entregó el munus. Nada, de esto no se debe hablar. Y así el rencor, la rabia que la variante UNACUM tiene hacia Don Minutella y los cofrades del sodalicio, es incluso, Fiori, queridos, peor que el odio y la rabia que hay en la cepa principal, que es el virus Bergoglio. Porque al final estar con el Papa Francisco significa estar con el error. Si se han fijado, todos los periódicos que han hablado sobre mí, como La Repubblica, La Stampa, me parece que también el Corriere della Sera, si no me equivoco. Luego la RAI también habló de ello. Siempre, atención, bien, presten atención a esta operación deshonesta. Deshonesta es la siguiente. Hicieron pasar al señor Minutella, se volvieron santurrones clericales, estos que antes eran masones anticristianos. Una cosa impresionante. Y aquí fingen ser ahora paladines del Papa, porque el que es Papa también es uno de sus aliados. Así que es obvio que le resulta útil alabar, celebrar, idolatrar en los periódicos aún manchados de sangre, sobre Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hablo, por ejemplo, de La República, donde se hospedaban teólogos de la talla de Hans Küng, que quería destruir la Iglesia Católica y construir una filoprotestante a la manera de Bergoglio. Y hoy, en cambio, idolatran al Papa Francisco. ¿Por qué? Primero, porque no es el Papa. Segundo, porque fingiendo serlo, es compañero de viaje del godo masónico. Entonces, es obvio que los periódicos diarios y las televisiones hacen todo lo posible para realzar al Papa Francisco. No hay día en que no se hable de él. Y luego, en la sala de estar liberal progresista. Incluso las alfombras están construidas de manera ecológica y mundial. Sincretista viene entrevistado por el verdadero Papa Fabio Facio y es entrevistado una volta ancora el llamado Papa Francisco.
Entonces, tenemos la principal cepa diabólica que... Y no quieren decir esto para cerrar. Y entonces dicen que el señor Minutella... El señor Minutella es un cura tradicionalista que no acepta las aperturas. Sois unos deshonestos, porque sabéis que esta no es la verdadera batalla. Y lo hacéis a propósito para que nunca se hable de la gran cuestión. Pero como ha dicho Fray Celestino, el señor follador, que todavía no es el señor follador, nunca lo será. Como deshonestamente, incluso de manera imprecisa han escrito, si no habláis vosotros, gritarán las piedras tarde o temprano. Tarde o temprano, las piedras gritarán. ¿Por qué no lo hacen? Una alusión absoluta al tema principal de la gran cuestión, es decir, que Bergoglio no es el Papa. Luego, el hecho de que sea hereje es consecuencia de que no es Papa. Pero nosotros no luchamos nuestra batalla, como han escrito porque somos sacerdotes tradicionalistas y cosas así. Libramos nuestra batalla para gritarle al mundo entero que Bergoglio no es el Papa. No es el Papa. Desde hace 12 años, imperturbable gracias a las variantes, se sienta en el trono de Pedro como un usurpador. Hay uno que fue elegido por la mafia de Santa, queridos, por alguien que fue puesto ahí, por los poderes fácticos mundiales. Ayer, la jura de Donald Trump en la Casa Blanca. Estaban presentes todos los expresidentes aún vivos. Apareció Clinton, Obama, y de por ahí vinieron presiones, según estudiosos y similares, que ahora no tengo tiempo de tratar, pero de las que hemos hablado muchísimas veces. Mira los periódicos. Los filobergoglianos, es decir, todos, fingen no darse cuenta de que Minutella, a quien luego destrozan a su antojo, intelectualmente pobre, extravagante, in Minutella. También escribieron, ¿recuerdan al profesor de Matei? Minutella grosero, Minutella pintoresco, quien da más, pero nunca entran en materia. Evidentemente, el Minutella, intelectualmente pobre, con un doctorado en la Gregoriana y la máxima calificación. Claro, es un poco difícil tener que decirlo, pero ¿qué le vamos a hacer? Cada uno hace su trabajo como puede. Entonces, por lo tanto, está Bergoglio, que no es el Papa. No es el Papa. Porque el 13 de marzo de 2013 se asomó a la logia de San Pedro alguien que no fue elegido válidamente. Y no fue elegido válidamente debido a que el Papa reinante aún vivía. Y ese Papa reinante era el Papa Benedicto XVI, que no cometió un error garrafal, como los desgraciados canonistas quieren hacer creer, es decir, que para él munus era igual al ministerio. Porque hasta que se demuestre lo contrario, y ellos saben que tengo razón en esto, lo saben. Por eso fingen darle la vuelta a la tortilla, haciendo como si el verdadero problema no se tratara. Si el Código Canónico 332 prevé, párrafo 2, sobre los munera, renuncias al munus, se debe escribir no ministerio. Luego se pueden hacer saltos pindáricos. Cuanto quiera, puede ser un funámbulo tanto como desee, caminar de un rascacielos a otro sobre una cuerda. Pero la verdad de hecho es esta, que se derrumban, se hacen añicos. Con sus conciencias, porque el Papa Benedicto, que ciertamente no era un idiota, un inexperto, no era tosco ni intelectualmente como el pobre Minutella, jamás se habría permitido escribir un error en el documento más importante de su vida. Pero sobre esto no se debe discutir. Así que Bergoglio se sienta allí, imperturbable, porque Dios lo permite. En este sentido, tal vez 2025 empiece a ser interesante por muchas razones. Son 12 años de impostura. 12 es un número importante. 12 es un número que también podría ser 13. Un número importante porque 13 de marzo no lo sé. 13, recuerda a Fátima. No lo sé. Pero hijos míos queridos, estamos en un punto. Estamos evidentemente tarde o temprano en un momento decisivo. Sin embargo, Bergoglio en estos 12 años ha logrado, como ahora mostramos una vez más, inalterado, tirar a la basura el Evangelio de Jesucristo. Es decir, el Papa Francisco, como lo llaman, es capaz, como ningún Papa lo ha hecho jamás, de sustituir su propio pensamiento por el de Jesucristo. Y este es el anticristo. Este es el anticristo, precisamente a nivel teológico. ¿Quién es el anticristo?
Anticristo en griego significa opuesto a, ¿entiendes? Es lo contrario de proston, como se lee en el prólogo. Pero soy intelectualmente pobre, así que tengan paciencia conmigo. El logos, el primero de ellos, está cerca de Dios. La geometría opuesta es anticristo o antiteos, cioè contro opposto a. ¿Quién es opuesto a Cristo? Aquel que supera a Cristo, aquel que va contra Cristo. El Bergoglio va contra Jesús, Cristo, hijos queridos. El virus es letal. No hay remedio salvo uno, que es el que propone Minutella, y todo el mundo lo ataca. Todo el mundo está en... porque grita la verdad en tiempos de mentira, y Satanás no quiere. El diablo lo está intentando todo para descalificarme, para deslegitimarme, para hacerme pasar por un gurú que secuestra mujeres que se hace con el dinero. Es todo un andamiaje de mentiras. He podido demostrarlo con ese canal que se llama, como sabéis, Contra mí, y que han escrito que yo, con vuestro dinero de los contribuyentes de los benefactores, le he pagado a Amedeo Minghi, y luego el benefactor ha tenido que llamar, le he obligado a llamarlo, a llamar en directo para decir que lo he pagado yo porque quiero mucho a don Minutella. He sacado yo ese dinero sin su conocimiento porque yo no lo sabía. Si esto no es cierto, entonces quizás todo lo demás que dicen tampoco lo sea. Pero es conveniente que Minutella tenga que pasar así al diablo, es conveniente. Entonces, en la medida del odio, del rencor, de la molestia, de la censura sobre Minutella, se pertenece al diablo. Lo digo y me hago responsable. Dios me pide que lo diga. Cuanto más me odien, más pertenecen a Satanás. Porque yo soy la única voz que grita la verdad desde el primer día que Bergoglio no es el Papa. Desgraciados apóstatas. ¿Sois más apóstatas que los apóstatas de Bergoglio? ¿Estáis más endemoniados que los propios partidarios de Satanás? Estoy hablando del mundo Unacum, que me odia, me quiere muerto. La prueba del 9 es que de todas formas me han atacado por temas que, por ejemplo, la nueva busola cotidiana también combate. Por ejemplo, las cuestiones relativas al relativismo, al sincretismo, al antidogmatismo del llamado magisterio del Papa Francisco, como lo llaman. Así que este silencio absoluto es señal de una rabia que incuban por dentro. Y es la variante Unacum. La variante Unacum es algo peor inclusive principal. Dijad, ¿por qué? Ya lo dije antes. Justo esta mañana leía en un perfil de Facebook que me ataca. Hay demasiadas opciones para elegir. Cada mañana leí algo interesante. No lo sigan porque él y estas son las dos razones. El primer motivo, el segundo es peor que el primero porque él tiene locuciones. Habla con la Virgen, cito, Agge locuzioni, habla con la Virgen y luego secuestra a las monjas. Las arranca de la familia, como también en estos días están diciendo. Es la acusación. Entonces es fácilmente desmontable, hijos queridos, porque primero, yo casi nunca hablo en estos 8 años que he sabido de un sacerdote muy conocido en las redes sociales que ha escrito, no puedo más, me retiro. Pero están tratando de convencerlo de que no lo haga. No digo quién es. Y rezo por él, porque de todos modos será agradable escucharlo. Es un fraile, están rezando para que no se retire. Llevo 8 años dando la lata a diario. Alguna vez he hablado abiertamente de mis locuciones. Pero no es un tema principal. Intervengo como sacerdote 2 veces, teólogo, sobre las cuestiones, y nada, esto dame perspicacia. Estoy hablando de perspicacia, ¿cómo me descalifico? Hablando de expresiones, parlo con la Virgen. Aparte del hecho de que hablar con la Virgen no es un delito. De lo contrario, el Padre Pío y San Felipe Neri y los videntes, los de Fátima y Lourdes, serían unos impostores. Hablar con la Virgen, hijo queridos, recuérdenlo, no es un delito. Y no es imposible que un sacerdote, mientras camina por la calle y en la misión que Dios le ha encomendado, pueda hablar con la Virgen, que la Virgen hable con él. No debe venir a contarlo. Y de hecho, don Minutella no lo entiende. Yo no soy el gurú que aparece en redes sociales para decir la Virgen me ha dicho, el Señor me ha dicho. De vez en cuando hago referencia, pero mi batalla es de teólogo. Mas sobre esto no hay rastro.
Y luego sobre las monjitas que secuestro. Las monjitas, esto es aún más grave. Eso me escurí, los foreigners y las personas que van a decirlo y las televisiones que acogen a estas personas llenas de odio, de rabia, porque se trata ante todo de personas. Hablo de las monjas, todas adultas, mayores de edad, varias de ellas licenciadas, tienen todo el composui, todas están en la facultad de entender y querer. Y por ejemplo hay una madre endemoniada, sin duda, desde el punto de vista de las decisiones y las acciones, que no se resigna. Me han dicho que hasta ayer estuvo en un programa de televisión regional. Porque tiene 2 hijas, como si eso lo justificara. Cuanto más se comporta así, más Dios el Padre Eterno la castiga con estas hijas. Que son libres de hacer lo que quieran. No soy yo quien las tiene esclavizadas, porque además yo ya no estoy allí. Por cierto, en pequeña Nazaret, las hermanitas Gael y Cintia, las hijas, estas 2 hijas, hermanas de sangre, libanesas, las veo prácticamente en todo momento, tal vez desde hace 1 año y medio, casi 2 años. Los veo totalizando todo, 1 mes, máximo 2 meses al año, porque luego siempre estoy de viaje. Son libres de hacer lo que quieran. Quieren irse. En las últimas semanas una muchacha se fue, tranquilamente. Y entonces esa es la prueba, como ven, está ante los ojos de todos, que es una impostura y es Satanás. Es el diablo que quiere impedir que Don Minutella siga adelante, y por eso le pone a todo el mundo en contra. Pero los Unacum, la peor variante que existe. Yo digo, tengan cuidado de no perder el alma, porque sé que me escuchan. Tengan cuidado de salvar su alma, porque el pretexto de decir nos quedamos en la iglesia, aunque cuestionemos al Papa Francisco y no pensemos como él, es una acrobacia hipócrita de sumo grado. Y les diré, porque la que Bergoglio guía no es y no puede ser la Iglesia Católica. Y a este respecto me gustaría decir que en los últimos días, exactamente anteayer, Bergoglio hizo otra de las suyas, solo para actualizar el tema. E hizo, en mi opinión, una de las creaciones, en mi opinión, más graves. Porque sabéis que cuando se le corta la cabeza a la serpiente, se la mata. La serpiente intenta agredir aún más y saca el peor veneno. Así que, hace 2 días, en la sala de estar, que ahora se ha convertido en la sala de estar del pensamiento dominante de Fabio Fazio en el Canal 9, Bergoglio fue capaz, en mi opinión, de decir una de las cosas más graves en absoluto de estos 12 años. En mi opinión, es revelador de quién es este hombre, de qué piensa y de qué quiere. Bueno, hagámoslo así ahora. Primero leemos el texto de la entrevista relativa a la gravísima afirmación de Bergoglio, que deja indiferentes a los Unacum. Pero sí, porque es una variante del virus. Así que ahora tienen los síntomas y están ahí como momias. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Son momias, ¿entiendes? Que no moverán ni un dedo, ni un paso. Se quejan con el síndrome de Estocolmo, pero están con el Papa Francisco. Menos mal que estamos nosotros, que nos levantamos, que gritamos la verdad, que Bergoglio no es el Papa, que esa no es la Iglesia Católica, es la Iglesia de Satán, es la Iglesia del perverso. Como yo lo grito, Satanás, en todos los sentidos, quiere impedir la obra de Don Minutella. Leamos Fabio Fazio, el Papa laico. Quería volver antes de despedirme al jubileo ante Padre. Si lo digo bien, atentos, bien. En el Evangelio Jesús menciona, actualmente estaba todo preparado. Jesús menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo como el único pecado que no será perdonado. Mire, para usted hay un pecado imperdonable. Ahora, sí, la pregunta en sí está mal planteada, porque si lo dijo Jesucristo, la pregunta está fuera de lugar. Y son los anticristos entre nosotros que pontifican, porque Bergoglio ya habla más de esta manera aquí en las televisiones, a través de las redes sociales, con esa horrible autobiografía que los invitan a leer, que no a través de los medios oficiales, porque se ve que ya está cansado y harto de ellos. También él. Pero ya la pregunta de Fabio Fazio es anticristiana, es diabólica. Miren, estén bien atentos, hijos, queridos, porque las cosas las digo sabiendo lo que estoy pagando. Solo me queda la cárcel o el martirio, ¿se están de acuerdo? Luego yo prácticamente me llamo Agnes. Agnesito me llamo. Soy San Agnesito ya. Me falta la cárcel. Si lo piensan bien, porque además no falta nada, incluso de lo que no saben, en esta batalla. Sorprendente. Esto ya es una acción diabólica, en televisión, en directo.
Pero disculpa, dice Facio, en el Evangelio Jesús menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo como el único pecado que no se perdona. Para usted, como para usted, Jorge. Facio, conviértete. Comárates. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hijos queridos? No, digo, ¿os dais cuenta? Abrid los ojos, desdichados, una cum. ¿Cómo para usted? Si Jesucristo habla, no existe un para ella. Y ya esta es la insinuación anticristiana, diabólica, maléfica, demoníaca. Ya está en la pregunta, el maleficio, ¿cómo para usted? Para usted existe un pecado imperdonable, pero si lo ha dicho Jesucristo. Pero es que ya, hijos queridos, todos los que han contraído el virus, la cepa principal que es Bergoglio, y todas las variantes, una cum y todos los demás que no tengo tiempo hoy de presentar, pero los conocen bien porque los he presentado tantas veces. Otras veces están completamente hechizados. En planes, el poder del engaño los domina. Tanto es así que los que son del pequeño resto, el verdadero, el de la falange, Adón Minutella, no lo dejarán nunca, porque sienten que grita la verdad. Está lleno de defectos, es intelectualmente pobre, pero grita la verdad. Es grosero, es un gurú, secuestra a las mujeres, se hace con el dinero, abortado, tiene una esposa. No sé qué más. Aún continuarán diciendo, no sé qué podrán continuar diciendo, pero grita la verdad. ¿Y quiénes son los que quedan? Me refiero a aquellos que sienten que viven para eso. Dicen lo claro que es esto. Pero nada. Hoy es un día como cualquier otro. El Papa Francisco hará esto, el Papa Francisco hará aquello, los cardenales en los dicasterios harán aquello, los obispos continuarán su camino. Cada uno se ocupa de sus asuntos, como se dice en siciliano. Y prefiero no traducirlo al español. Pero apréndelo en siciliano, así no es una palabrota. Sus jinetes vayan a buscarlo, ¿entendido? Cada uno cultiva lo suyo. Es un escenario penoso. Entonces, naturalmente. Facio hizo esta pregunta porque es un incompetente, por el amor de Dios. Ahora hagamos como que no era consciente, no sabía qué preguntar y se equivocó. No puedes contradecir al Papa, pues te da un golpe y ya. ¿Cómo que qué pienso? ¿Cómo se atreve? Jesucristo, mi Harry, el gerente de la Fourth, Kirchheiden. Pero ¿cómo se atreve? ¿Entiendes? Pregunta de Facio. Miren qué pretenciosa e insidiosa. Santo Padre, si no me equivoco, en el Evangelio, Jesús menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo como el único pecado que no será perdonado. Ya está, es una pregunta que ya tiene la respuesta. Si Jesucristo lo dice, no hay más que decir, ¿no? Norma normandus no normada. Para ella hay un pecado imperdonable. Aquí está el anticristo. Aquí está Satán. Aquí está Satán. Señoras y señores, aquí está el diablo. Respuesta del Papa Francisco. Debería haber dicho que sí. Deberíamos haber esperado decir que sí. Hay un pecado imperdonable. Así de simple y llanamente. Hablo así un poco para decirle al periódico que dijo que soy intelectualmente pobre, que tienen razón. Sic et simpliciter, dijo Jesucristo. Pero entonces, ¿de qué hay que discutir? Aquí está el anticristo. Aquí está el profeta. Aquí está la iglesia de Satán que construye un evangelio con odio, con rencor, con rabia contra el de Jesucristo. Respuesta del Papa Francisco. Atención, no. Bueno, ripetiamo, desgraciados, junto con vosotros perdéis el alma y nos veremos en el infierno, ha dicho alguien. También escribieron, sigan a este endemoniado. El endemoniado soy yo, pero miren, vivimos en una época nunca antes vista. Hoy quien grita la verdad está endemoniado, hoy quien grita la verdad pertenece al diablo. Al contrario, Facio pregunta, Santo Padre, en el Evangelio, Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no será perdonado. ¿Y bien? Respuesta del Papa Francisco, como lo llaman. Respuesta del Papa Diablo. No. No, hijos míos queridos, ¿se dan cuenta de los niveles a los que estamos?
Jesucristo en el Evangelio dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no será perdonado. Y así, Santo Padre, debería haber respondido simplemente sí, y ya está. Porque lo dijo Jesucristo, no San Francisco o San Balduino o Santa Cunegunda. Lo dijo Jesucristo, por quien hoy Santa Inés se deja quemar. No, hijos, miren, es momento decisivo. ¡No! Bergoglio no responde. Y la voz, no he seguido el programa ni pienso hacerlo. En diferido, pero me parece oír la voz ronca de los momentos en que hay exorcismos y las personas endemoniadas se manifiestan. No, con la voz cavernosa del diablo, no ordeno. Yo, no ese de ahí. No. Y Bergoglio es esto. Ha construido un evangelio contra Jesucristo y todo el mundo se inclina ante él. Y aquellos como nosotros que no lo hacemos, debemos conocer la persecución, la marginación, la demonización, la continua humillación. Y estoy ante todos ustedes, hijos míos queridos, para decirles que lo lograremos, que debemos ser pacientes, como los mártires bajo el altar de Dios que claman ¿hasta cuándo, Señor? No nos responderás y no nos vengarás. Un poco más, dice el Señor, un poco más. No ha respondido, no. Veamos los textos, pero antes, como prometí, les muestro un video de 1 minuto. No pedí permiso, también porque perdí el número. Al haber perdido el verano pasado el móvil, con el número del profesor Fusaro, Diego Fusaro, que como saben también él tiene sus reflexiones. Así que no tuve la posibilidad de preguntar, pero creo que no he hecho un editor. Espero que me perdone si me tomo la libertad sin su permiso de proponer, además está en las redes sociales, así incluso le hago publicidad, una intervención suya de 1 minuto y medio, muy incisiva, con esa forma de hablar suya, evidentemente siempre muy refinada, que tiene Fusaro, pero escuchen atentamente. ¿Qué dice al respecto de este episodio entre Facio y Bergoglio? Y luego veamos qué dice la Iglesia, en cambio sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Un cordial saludo de Diego Fusaro, un cordial saludo a todos. Pues sí, como se anunció Bergoglio, a quien algunos insisten en considerar el Papa, pero que nosotros sostenemos que no lo es, y lo hemos afirmado claramente en nuestro estudio El fin del cristianismo, editado por PM. Pues bien, Bergoglio ha vuelto con Fabio Facio, en el conocido Salón Pluralista de la Nove, una de las principales centrales de difusión de las superestructuras, diría Gramsci, o si lo prefieren, de los marcos ideológicos de referencia de la globalización turbocapitalista y de las clases dominantes. Sin fronteras. Bergoglio, como ya dijimos, se siente más cómodo en shows de TV con Fabio Facio, que cuando se trata de decir misa o de preocuparse por las cuestiones últimas ligadas a lo sagrado y a la trascendencia. Por otro lado, en nuestro libro, El final del cristianismo, hemos sostenido que el pontificado, entre comillas, de Bergoglio se distingue precisamente por la escandalosa ausencia de lo sagrado y de lo trascendente. Es un pontificado, entre comillas, cerrado a la trascendencia, y por lo tanto, acorde con la neoiglesia liberal progresista, inteligente y líquida contemporánea. Una iglesia que ahora está completamente deshabitada por lo sagrado, y que se convierte simplemente en un lugar de reproducción del pensamiento único, políticamente correcto, pero ahora tan teológicamente correcto. Si consideran útiles nuestros videos, apóyennos en filosófico.net. Apóyennos, 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 apóyennos. Pero la cuestión es la siguiente. Profesa y siguiente Gregorio no Supongo, creo, como 2 veces teólogo, que esta afirmación de Bergoglio a la pregunta de Facio es una de las cosas más graves que Bergoglio podía decir y hacer ya abiertamente expressis verbis. Bergoglio llega a Jesús Cristo.
Bergoglio fue abiertamente contra Jesucristo anteayer. ¿Dónde están los cardenales? Los obispos, los canonistas, teólogos, párrocos, los obispos, ¿dónde están todos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los desgraciados? Pusilánimes, cobardes. ¿Dónde? ¿Quién está gritando la verdad? Bergoglio fue contra Jesús Cristo ayer, negó a Jesucristo. Bergoglio cambia la enseñanza contenida en el Evangelio. Es una verdad de fe inmutable, porque la pronunció Jesucristo, que el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Es decir, que es la impenitencia. ¿Y cuál es? El pecado al Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo, hijos míos queridos, es negar la acción de Dios y caer en la apostasía, exactamente en la que se encuentra Bergoglio, los bergoglianos de la falsa iglesia y el Unacum. Todos son aliados, todos. De esta manera, naturalmente, se sitúa fuera de la comunión oficial. No sé si aún lo necesito. Y bueno, arreglen ustedes. Peor para ustedes, queridos Unacum, que son la variante, lo ha negado públicamente, ya ni en privado. O como ven con Amoris, ha cambiado de estrategia, porque ya va para los 90 años. Es algo impresionante lo que estamos presenciando. De película de terror. Bergoglio, recuerdan, con la Amoris Laetitia, había usado y usaba una estrategia engañosa. Sí, pero no, pero sí también. Ahora ya habla abiertamente. Ha negado públicamente la enseñanza de Jesucristo. Para ella hay un pecado imperdonable. Debía decir que sí porque lo dijo Jesucristo. Respondió que no. Se ha opuesto en un estudio de televisión, el Papa de Satanás, se ha opuesto a Jesucristo. Ha negado a Jesús farfullando, entre otras cosas. ¿Por qué? Dice Jesús. Dicen esto para hacer entender lo malo que es, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si tú, miren cómo niega a Jesús, a Cristo. Pero si tú, después de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, pides perdón al Señor, el Señor perdona siempre. No es así, lo ha dicho él Jesucristo, y Bergoglio no está por encima de Jesucristo. Es el anticristo, como dice mi libro, Iglesia, ¿a dónde vas? El anticristo. Lo ha dicho Jesucristo. Leamos los textos. Mateo 12:31. Por lo tanto, yo os digo, cualquier pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12:32. A cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el futuro. Por cierto, cabe recordar que Bergoglio ya está oficialmente destinado al infierno. Porque Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19, dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Bergoglio ha sido capaz públicamente de negar las afirmaciones de Jesucristo, y somos hijos queridos en presencia de algo muy grave. Considero muy grave la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se perdona. Significa que no se puede obtener el perdón debido a una condición previa definitiva. Santo Tomás de Aquino, soy intelectualmente pobre, como escriben, así que tengan paciencia conmigo. Distinguía entre acto y hábito. Lo explicaré mejor. Te arrepientes, te vas a confesar y el Señor te perdona. Pero les recuerdo que deben tener el propósito de no pecar más. Bueno, entonces, si en cambio uno se va a confesar, pero comete siempre ese pecado, por ejemplo, uno que va con mujeres, que va con prostitutas, que engaña a su mujer, y se arrepiente, hace esto y hace aquello, está bien. Entonces, para la acusación. Pero se convierte en hábitus, es decir, un hábito pecaminoso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo no es ni acto ni hábito, es forma. Mirad, es importante, es decir, que es una forma permanente, como dice nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero teníamos que llegar a eso, que desde Roma llegaba un verbo, una palabra, un magisterio, que se oponía al de Jesucristo. Es algo horrible.
Noten cómo los variantes una fingen no reconocerlo, lo critican, lo cuestionan, pero lo reconocen como papa. Es cierto que Santo Tomás de Aquino, lo digo porque conozco a mis enemigos con antelación, en la Summa Teológica o Teología, par secunda secunda, artículo 14, párrafo 3, dice que esto no impide a la omnipotencia y a la misericordia de Dios encontrar el camino del perdón y de la sanación, que a veces sana espiritualmente, incluso a ellos, de una manera casi prodigiosa. Pero atención, Santo Tomás de Aquino no se refiere directamente al tema del pecado contra el Espíritu Santo, porque, por ejemplo, el Catecismo de Trento y la Chiesa Católica son claros. Como una enfermedad se dice incurable. Esto es el Catecismo romano, cuando el enfermo rechaza el uso de la medicina. Hay una especie de pecado que no se remite ni se perdona, porque rehúye la gracia de Dios. Eso es lo más claro que puede haber. Y además, si pudiera parecer algo del pasado y superado, vista la herejía misericordista de Bergoglio, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1864, recita: la misericordia de Dios no conoce límites, pero quien deliberadamente rechaza acogerla mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede llevar a la impenitencia final, a la ruina eterna. Es a eso a lo que se refiere Jesús. Es decir, la obstinación en el pecado, la impenitencia final, ¿entienden? Que Tomás de Aquino, por cierto, prevé. Y la impenitencia final y los pecados contra el Espíritu Santo. La Iglesia ha identificado 6. El rechazo de la verdad conocida, que es lo que está ocurriendo en nuestros días. La impugnación de la verdad conocida. O sea, está el Evangelio y lo discutimos. Hace años que se hace esto. Los modernistas empezaron con ello. Los liberales, la teología liberal es modernista, y hoy prácticamente todo está en discusión. Ya no cuenta la palabra normativa de Cristo. Esteban Baltasar lo había anunciado. Cuenta. La última opinión es la de Bergoglio, naturalmente la más inteligente, como dice Fusaro. Más difundida la envidia de la gracia ajena, la desesperación de la salvación, la presunción de salvarse sin mérito, la obstinación en el pecado y la impenitencia final. Estos son los 6 pecados que la Iglesia ha identificado contra el Espíritu Santo. Significa que se crea un reflectante, que se crea una zona impermeable. Por lo tanto, incluso cuando Dios debiera y Dios no desperdicia su gracia. Atención, esto debe decirse: Dios no es que la dé, porque es misericordia, pero no la da a bajo precio, porque costó el Calvario. La gracia salvadora, hijos queridos, costó el Calvario también a muchas almas inmoladas, a los santos, a los predicadores, a los pastores según el corazón de Dios, que deben abrir el corazón, los muslos. La gracia nunca es barata, por eso Dios no la desperdicia. Y llega el momento en que la impenitencia final ya se anticipa. Ya en vida, Bergoglio. En mi opinión es esto. En mi opinión, Bergoglio, es esto. Porque es claramente en el primero de los 6 pecados contra el Espíritu Santo la impugnación de la verdad conocida. Y con Bergoglio todos los padres del sínodo sobre la sinodalidad, todos los obispos y cardenales bergolianos, todos, incluso aquellos que entre los que fingen no darse cuenta, que si uno como este es papa, Jesucristo nos ha tomado clamorosamente el pelo. Porque un papa que va contra Jesucristo es algo ilógico. Pero fingen no entenderlo. Así que Minutella, que es intelectualmente pobre, grosero y pintoresco, no debe ser más que eso, y basta con secuestrar a las mujeres. Me paso el tiempo así, ¿saben? Voy por ahí secuestrando mujeres. Y mientras tanto hay quien se va. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo que yo las secuestro y son libres de ir y venir cuando quieran? No se entiende. Mientras tanto, hay programas de televisión, incluso regionales, como sucedió ayer, o locales, que acogen, como sucedió ayer o anteayer en los últimos días, a la madre de estas 2 hijas que están en la compañía de María. No están conmigo. A continuación, están en Piccolo Facio, dicho donde se encuentran, y él va allí. Y el canal lo acoge. El canal será demandado. A menos que se retracte, el canal será, por mis abogados, demandado porque dice mentiras y no tonterías. Me calumnian públicamente, compiten por ver quién me calumnia más.
Y aquellos que deberían defenderme y decir, tiene razón, callan. Mira, esta es la penosa situación que vivimos. La obstinación del pecado. Y debemos estar siempre todos muy atentos. Naturalmente, quien esté de pie, dice San Pablo, mire que no caiga. Esto es algo fundamental que decir. Entonces la conclusión, ¿cuál es? Que Bergoglio fue al sínodo de Fabio Facio, el nuevo papa, pero está excomulgado por Dios. En cuanto a este punto, es quizás necesario públicamente herético, emético y flemático. Flores, queridos, todos los que van a misa en unión con este argentino cometen un acto cismático y pueden incurrir en el pecado de impenitencia. Final, tengan mucho cuidado todos. No podría decir que nadie que Dominutela estas cosas no las ha dicho, porque le están saltando encima en Italia con periódicos y televisiones. Pero esto es porque de todos modos están obligados a decir que el señor Dominutela tiene seguidores, es muy seguido en Italia, así que ya nadie lo ignora. Lo que el grosero, pintoresco e intelectualmente pobre señor Minutella dice, llámenme como quieran, pero cuando estén ante el Padre Eterno, me pedirá que justifique las cosas que yo grité, en caso de que fueran ciertas. Están en problemas. No vayan ni un solo instante más a misa en unión con el señor Francisco Bergoglio, porque cometen un acto cismático y un pecado mortal. Bien, olvidé decirles que en 2 días vamos a Linz, Austria. Bueno, estoy de viaje. Más o menos todavía estoy en Hungría. Las llamadas cuestan igual que en Italia, sin costes extra. Pueden llamar ahora por esto u otra cosa. Os recuerdo que sale un autobús desde Cesena Norte el domingo 2 de febrero. Repito, para que no haya equivocaciones, sale un autobús desde Cesena Norte para el encuentro del 2 de febrero en Milán. Para cualquier detalle, llamad a los responsables regionales. Lo mismo desde el Véneto, desde el Friul, desde el Trentino. Sin embargo, no olviden la cita del 11 de febrero en Verona con la Virgen de Lourdes. Los demás eventos, como el que tendrá lugar el próximo domingo en Friuli Venezia Giulia, Palmanova en la provincia de Udine y el del viernes. El otro en Turín con la fiesta de San Jorge en Bosco se anunciarán próximamente. Así podrán organizarse para participar si lo desean. También quería decir, ya que todavía no llegan llamadas, que en estos días estamos rezando la novena por Rusia. No había calculado que esta novena se inserta, en mi opinión, de manera interesante. La Virgen la ha inspirado también en el contexto del juramento ayer, del día de la inauguración de Donald Trump. No había calculado esto. Que ayer, 20 de enero, Donald Trump ha jurado su mandato de 4 años. Como presidente de los Estados Unidos de América, ha hecho discursos que ciertamente los medios de comunicación a favor del colectivo LGBT y cosas por el estilo, queridos tanto al llamado Papa Francisco, hacen pasar desapercibidas. Ha hecho afirmaciones fuertes. No sé cómo irá. Yo me atengo a lo que hemos oído. Yo no canonizo ni a Putin, ni a Trump, ni a ningún otro. Ya tengo problemas, basta. Pero ayer Trump dijo cosas que no pueden ser contadas. Pasar desapercibidas, por ejemplo, dijo que él trabajará, luchará, en fin, promoverá el matrimonio entre hombre y mujer, que ya sabes, hasta hace unos años. Era algo obvio, ya que todos nos hemos degenerado. Debido a esta degeneración de la humanidad, hay que decir que el agua está caliente. No sé yo si el sol brilla, ¿entiendes? Vale, en invierno hace frío, hijos míos. O sea, Francisco se ve obligado, en una humanidad bastarda, a decir que defenderá el matrimonio entre hombre y mujer. Pero disculpen, hace falta decirlo. Sí, por desgracia, con los tiempos que corren, sí. Defenderá el matrimonio. Luego ha intervenido sobre el tema de los inmigrantes. Y ahí la iglesia de Bergoglio, que promueve el apoyo a los obispos y presidentes abortistas. Pero con esos no hacen nada. No son vidas humanas. Pero se ocupa tanto de los inmigrantes. Es toda una batalla ideológica, política. Nosotros servimos al Evangelio. Qué hermoso es tener la alegría, pase lo que pase, de proclamar el Evangelio en su totalidad. Qué hermoso es tener la gracia. Dominutella, usted tiene una gracia extraordinaria con sus hermanos del sodalicio. Defiendan el Evangelio, anuncien el Evangelio tal como es, no con la adulteración de la falsa iglesia bergogliana. En guardia, hijos corazones queridos, ojos abiertos.